En este tercer video vamos a revisar cómo elaborar el capítulo 2 llamado Planteamiento del problema. En este apartado se va a redactar todo lo que es la problemática que se observa en el área donde ustedes están pretendiendo proponer una propuesta para solucionar un problema o cubrir una necesidad o simplemente establecer algo como área de oportunidad. El apartado contiene 5 subcapítulos. El primero es el antecedentes del problema. Aquí se debe de plantear el problema que se acontece en el área. ¿Qué quiere decir esto? Pues hay que expresar en forma descriptiva y en términos concretos los síntomas o características que se observan actualmente en el problema. Estos son hechos relevantes, factores causales, lo que causa esa problemática, los efectos que se tienen, las propiedades y otros, dentro de lo que son los límites del propio espacio, tiempo y temática que se está observando en el área. Formular el problema significa definir exactamente qué es lo que se desea hacer con él, ya sea descubrir sus relaciones, comprobar o solucionar el problema, entre otras cosas. Es decir, después de que describamos cuáles son las situaciones problemáticas, hay que establecer qué es lo que se quiere obtener al respecto o qué se quiere hacer. ¿Qué vamos a incluir en este pequeño apartado? Bueno, primero que nada hay que nombrar lo que es el área o departamento donde está inmerso el problema. Es importantísimo, eso es parte de la coherencia de la redacción de este apartado. Se deben de plantear situaciones a resolver o corregir, describiendo el estado actual que se tiene, una pequeña historia del problema, posibles riesgos, entre otras cosas, anomalías que se tienen en el departamento donde se realizará la estadía, manifestando cuáles fueron las causas que lo originaron y qué repercusiones han tenido. Igualmente se debe priorizar los problemas y ahorita vamos a ver un ejemplo del mismo. Plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea sobre lo que se hará para darle solución a alguna necesidad. ¿Qué se busca? Cuando uno va a una empresa indica que vas a proponer algo porque hay un problema, pues se tiene que entender cuál es el problema. Y este es el primer apartado que se habla del mismo. Vamos a hacerlo de una forma muy general porque acuérdense que ustedes ya tienen por ahí un apartado en específico que se va a encargar de cuantificar todo lo que tenga que ver con la evidencia del problema. Ahora vamos al primer ejemplo. Este es un ejemplo de una memoria de estadías que se hizo en el Fondo de Operaciones de Obras Sonora, sí, que se llama Sistema de Control y Monitoreo Automatizado en Bomba. Son las bombas que hacen pasar el agua. Si se fijan aquí, lo primero que se tiene que plantear es cuál es el área donde se va, el nombre del área, qué se hace en esa área, explicar todo el proceso y finalmente pues ya decir en qué parte está la problemática. En el caso de este ejemplo en particular, primero hablaron de la sequía que se tiene o que se tuvo en lo que es la presa Belardo L. Rodríguez y por qué, que esta es una de las causas por las cuales se inauguró lo que es el acueducto Independencia, que tiene como función transportar el agua desde la presa Plutarco Elías Calles hasta la presa Belardo L. Rodríguez. Es una pequeñísima explicación de cuál es el origen y la causa de el área, en este caso el departamento, que es el acueducto Independencia. Y ya te explica cómo está equipado con 2 subestaciones que disponen de 5 bombas, el modelo de las bombas, las cuales utilizan un sistema de monitoreo y control automatizado constante que permite identificar y solucionar cualquier anomalía. Si se fijan aquí ya les está presentando qué es lo que contiene el área. ¿Qué contiene el área? 5 bombas, cómo funcionan. Luego ya vamos bajando y delimitando la problemática. Ya dijimos dónde es, qué contiene, ahora sí vámonos directamente a cuál es la problemática. Dice, debido al diseño del sistema que se utiliza actualmente, no es posible controlar y monitorear las bombas de manera individual sin estar involucrado el resto del equipo dentro de las subestaciones. Si se tuviera un sistema que permitiera focalizar el control a una sola bomba por interfaz,
se podrá ver una mejora considerable en la operación de los componentes. Ya aquí les están indicando cuál es la problemática y diciendo también qué es lo que se necesitaría, que es la parte donde ustedes tendrían que terminar. Aquí pueden extenderse con más información. Va a depender mucho del tipo de problema que tenga. Ahorita vamos a ver otro ejemplo. A partir de esto que ustedes están viendo, pues ya se tiene que elaborar el objetivo. Sin embargo, les voy a presentar otro ejemplo de 2.1, antecedentes del problema. Este otro era de un armado de cajas. Y fíjense cómo va estableciendo la información. Quien lea este documento debe quedarle claro dónde se está haciendo, cuál es el proceso que se hace en esa área, en ese departamento, en esa empresa y dónde está exactamente la problemática. No debe de quedarle dudas. Por eso la coherencia y la priorización de dónde colocamos esta información y con qué empezamos. En este caso se empieza hablando de que actualmente en la empresa tal está presentando un proyecto a la empresa tal. Dice, la misma en su área de empaque de bolsas dispone de un empleado que realiza un proceso de armado de cajas manualmente. Ya te estás poniendo cómo se hace el proceso. Sin embargo, la ejecución de su labor consume mucho tiempo para su armado, lo que causa un retraso en el momento del empaquetamiento en las cajas, retrasando el proceso de empaque final de los productos. Problema, ya lo fuimos bajando, se define. Actualmente la empresa no cuenta con una máquina especializada para el armado de cajas, solo el esfuerzo manual que el operador realiza. Al aumentar la demanda del producto, el armado de cajas debe acelerar su proceso. Ahí vamos, ahí están los efectos de esta situación. El empleado, al estar en constante acción de armado, llega a tener un alto desgaste físico y un alto índice de estrés. Debido a estos problemas, el rendimiento del empleado baja considerablemente y bueno, ya te dice que esto recae en reducción de la producción y el scrap que se puede generar. Y ya te indica que por otra parte, cuando el encargado de esta acción se reporta enfermo por alguna situación personal, pues no hay quien cubra esta parte y bueno, se vuelve a haber un atraso en la producción. Y finalmente, pues ya nos indican que puesto que la producción de cajas diarias elaboradas ha aumentado y la empresa no está en condiciones de contratar a más personal, se busca la elaboración de una máquina fabricadora de cajas que cubra la demanda de armado de cajas. Aquí está la culminación de todos esos datos, ¿no? Que se tiene que hacer algo al respecto. Entonces ya aquí, a partir de esto, ya podemos establecer cuál va a ser nuestro objetivo. Ya le indicamos a quien lee el documento que hay una situación, ahí están las causas, los efectos y lo que se quiere. Y entonces aquí ya podemos ampliamente establecer específicamente qué es lo que queremos hacer para solucionar el problema. En este caso, el objetivo general es armado de máquina fabricadora de cajas y programación de un sistema secuencial mediante el software tal bajo una lógica de programación en lenguaje escalera para el accionamiento y secuencia de los pistones y sensores magnéticos que logren el armado de la caja y optimicen los tiempos de producción. ¿Qué es el objetivo? Y me voy a regresar a su guía de elaboración. El objetivo del proyecto es donde se debe establecer qué es lo que se pretende solucionar y debe expresarse los logros que se esperan. Igualmente, en los objetivos estos objetivos deben de ser susceptibles de alcanzarse, viables. Es importante que cada vez que antes de redactar el objetivo nos hagamos estas preguntas. ¿Por qué un objetivo contiene estas tres cosas en particular? No importa el orden, pero sí importa que estén los tres. Uno es qué se va a hacer, o sea, iniciar con un verbo en infinitivo, construir, elaborar, diseñar, implementar, etcétera, etcétera. Y hay que ser muy concretos con lo que vamos a hacer, porque muchas veces se topan con que expresan querer hacer algo muy grande y en realidad terminan haciendo algo muy pequeñito o una sola parte. Entonces hay que ser muy, muy, muy cuidadosos con eso. Entonces, vamos a ver, los objetivos específicos también tienen las mismas tres
características, aunque aquí simplemente son aquellas acciones que no se especifican del todo en el objetivo general y que sí es necesario que el lector revise exactamente cómo es que se van a hacer esas acciones. Por eso es que se sacan y por fuera se describe un poco más. Y vamos a ver el ejemplo que teníamos aquí. Dice armado de máquina fabricadora de caja. Armado de máquina fabricadora de cajas y programación. Esta parte es bajo una lógica de programación en lenguaje escalera y secuencia de los pistones y sensores magnéticos. Esta parte abarca los dos puntos primeros que acabamos de decir, que se va a hacer, mediante qué. Y finalmente esto que viene aquí, para lograr el armado de la caja y optimizar los tiempos de producción, es el para qué. Y aquí está. A partir de esto se sacan estos objetivos específicos, que en este caso es uno, que dice instalar un gabinete de control a la máquina fabricadora de cajas, colocando un PLC, comunicación con una interfaz, pistones neumáticos, sensores, etcétera, etcétera. La torreta. Esta acción ya está puesta en el objetivo general, pero se tiene que especificar un poco más y hay cosas que no puedan entrar acá, entonces por eso la importancia. Ahora vamos al otro ejemplo que teníamos por aquí, de ver cuáles son los objetivos. En este caso, el objetivo de ellos para solucionar el problema fue implementar un sistema de monitoreo y control automatizado de una bomba modelo tal en el acueducto Independencia. Aquí están las dos primeras cosas que se va a hacer, mediante qué, aquí está el mediante qué, haciendo uso del PLC y del software tal. Y aquí están los objetivos específicos que dice diseñar mediante el sistema de supervisión, control y adquisición de datos SCADA una interfaz que permita observar los componentes del sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Es un poco más específico. Entonces, esto es el segundo punto. Ahora vamos a ver cuál es el tercer punto, que es la justificación. Aquí en la guía vienen varios ejemplos, así que pueden hacer uso de ellos para poder elaborar. Igualmente en el curso vienen otros varios ejemplos. La justificación en un proyecto es necesario porque se deben establecer las razones que motivan a la realización del mismo. El trabajo se hace para cubrir una necesidad o una problemática y el proceso deberá ser suficientemente fuerte para que justifique su ejecución. O sea, hace que en esta parte es la base para decir, ok, a ver, tengo un problema, empresa, tienes un problema, aquí está mi solución para resolver esto y lo que vas a obtener de beneficios respecto a la implementación de lo que te estoy proponiendo es esto. Y esta es la justificación. Son los beneficios que va a obtener la empresa, el área, el personal, y hasta afuera, ¿no? La sociedad, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Son los beneficios y esos beneficios deben de ser de peso para poder aceptar ese proyecto. Así que deben de esforzarse un poco más en establecer muy bien aquí cuáles son los beneficios. Un punto importante para este espacio es que debe estar relacionado con lo que ustedes pusieron en el apartado 2.1. Si allá establecen que hay un problema, obviamente que aquí se va a decir cuál es la resolución de ese problema, cuál es el beneficio de implementar eso. Pues solucionar aquello. O sea, tener la máquina empaquetadora, disminuir el tiempo que se tarda en hacer el empaque, etcétera, etcétera. O sea, tiene que estar relacionado con eso. Igual que en los objetivos, ustedes se pueden hacer estas preguntas para poder redactarlo. Vamos a ver los ejemplos directamente. En el caso de las bombas del acueducto, aquí la justificación empieza de esta manera. Dice, las subestaciones del acueducto Independencia se verán beneficiadas con la implementación de este nuevo sistema, ya que su finalidad es facilitar el manejo de las bombas y sus adiestramientos de manera individual, manteniendo el funcionamiento de la maquinaria en sincronía sin que intervenga con el manejo de la otra. Esto es lo más relevante para este proyecto, este primer beneficio. Y luego también tendremos, dice, esto es con el fin de mantener los horarios de operación sin modificaciones continuas y también el personal puede ejecutar las tareas en su área de trabajo de manera más eficiente y sin interrupciones.
Y aquí está. Aquí nada más les dejé unas partes de lo que es la memoria. Ustedes pueden ampliar muchísimo más, ¿no? Yo nada más les puse unas partes. Aquí en el otro, en el armado de cajas, pues bien, vienen aquí explicado que la conveniencia de realizar este proyecto está mayormente en lo que es la constancia y tiempo de los parámetros ejecutados de producción, o sea, mejorar esos parámetros, así como también en el rendimiento de la persona a cargo de la ejecución. Una ventaja de la línea de empaque es que se agilizará la producción y decrecerá el error por factor humano, muy importante. Se requerirá de menos supervisión para atenderlas, etcétera, etcétera. Luego, otro beneficio significativo es que saldrán las cajas automáticamente armadas y se colocará en un conveyor que la llevará ya armada y lista para el cargamento de dicho producto. Y así sucesivamente. Fíjense muy bien la especificación que tiene respecto a los beneficios. Un empresario puede ver esto y decir, no, pues está bien, o sea, me conviene que se implemente este proyecto, puedo destinar capital a ello porque voy a obtener bastantes beneficios. Y finalmente la empresa se actualiza en cuestión de tecnología y esto, además de mejorar los procesos, posiciona a la misma en competencia con las de su mismo rubro. Fíjense qué preciosidad de escrito. Bueno, y vamos a lo que son los alcances e impactos. Nos vamos a la parte de la guía, el 2.4, que son alcances e impactos. El alcance delimita claramente lo que es el proyecto. Indica hasta dónde se logrará el avance del trabajo durante el periodo de la estadía, qué es lo que va a abarcar. Y eso es importante establecerlo desde un inicio. Hay que puntualizar las partes específicas sobre las que se trabajará, ya sean áreas, departamentos, artículos, leyes, normas, sistemas, etcétera. ¿Qué es nada más lo que va a abarcar? Es importante el empresario tener que especificarle hasta dónde ustedes van a meterle mano a ese proyecto y lo que está alrededor, claro está. Y el impacto, explicar el impacto esperado del proyecto, como puede ser impacto académico, tecnológico, social, ecológico, etcétera. Ustedes van a empezar específicamente con la empresa, ¿no? Esto dependerá de la naturaleza del proyecto. Es una descripción de la trascendencia o efectos que resulten de la ejecución del proyecto, más allá del lugar o medio en el que se produce el mismo. O sea, no solamente es decir el alcance, hasta aquí vamos a trabajar, qué es lo que se va a obtener, sino qué hay más allá, porque muy probablemente la implementación de eso que ustedes están diciendo, pues va a tener una repercusión más allá de eso. Entonces hay que explicarlo. Y finalmente el último punto, que son las limitaciones. Aquí lo que van a explicar son aquellas situaciones muy particulares que pueden limitar el desarrollo de su proyecto. Se refiere a las restricciones propias del tipo de problema abordado y pueden ser cuestiones de tiempo, recursos, ya sea materiales económicos, y también la cuestión del trabajo que se hace con el personal, ya sea que se los entrevistan o cómo obtener información. A lo mejor eso delimita. Hay empresas que no te van a soltar cierta información y eso les puede restringir para poder establecer un mejor proyecto. Vámonos a los ejemplos que tenemos aquí. En el caso de la bomba, pues dice aquí alcances e impactos. El uso del sistema que se ofrece en este proyecto comparado al sistema actual generará cambios en algunos procesos que se tienen establecidos al dar uso y mantenimiento a la maquinaria dentro de las subestaciones, como son calibración, ajustes y pruebas eléctricas del equipo. O sea, van a implementar el sistema, pero este sistema también va a tener estos cambios en estos parámetros y es importante establecérselo a la empresa. Luego, como beneficio, provocará cambios en los tiempos de producción. Esto es porque al no estar interconectadas las bombas, pues cada bomba va a poder ser detenida individualmente y no afectará el proceso de las demás. Esto es un impacto importante. Dice, lo anterior influye a la par en el área financiera y en el manejo de los recursos, al evitar gastos excesivos por la manipulación constante de la maquinaria. Aquí está la parte de hacia dónde se va a trascender también la implementación del proyecto. Y en las limitaciones, dice, el agua es un fluido de vital importancia en la vida cotidiana. Sin ella se desencadena una serie de problemáticas que afectan a la población en general. Al ser el acueducto Independencia la principal fuente de este recurso para la ciudad de Hermosillo, es de suma importancia que se mantenga en operación de manera constante
e ininterrumpida. Esta es la mayor restricción a la implementación del sistema que se plantea en este proyecto, ya que el riesgo que supone la instalación del equipo necesario para el uso de esta nueva interfaz es muy alto. Y aquí quiero aclarar algo, este proyecto estaba muy padre, pero al momento de quererlo implementar no pudieron, precisamente por esta restricción, por esta limitación, que no pudieron en el transcurso del tiempo, el estadía, poder cerrar las bombas para poder hacer la instalación. Esta es una de las cosas, de los ejemplos que podrían ustedes toparse para ello. Una cuestión es que estas restricciones te puedan bloquear para la implementación, pero también hay otras que a lo mejor ustedes lo pueden implementar, sin embargo va a tener ciertas restricciones como el tiempo que se haga, o que estén otras personas supervisando, o que simplemente ustedes propongan un tipo de programación en alguno de los PLC o algo, y que te digan, ok, tú lo propones, pero lo va a supervisar alguien más, o lo va a hacer alguien más. Son ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hasta aquí lo que es el capítulo número 2.